Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Números capítulo 17, versículo 6 al 10, dice la palabra: Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y el Señor dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Venimos meditando en este objeto que estaba guardado en el arca del testimonio, el arca del pacto, también conocida de esta manera, y miramos que ahí estaba lo que era una urna de oro con el maná que Dios había hecho descender por 40 años en el desierto. Miramos igualmente que estaba la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto que Dios le dio a Moisés cuando él le dio los mandamientos. Miramos en este caso la vara de Aarón, lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, y cómo Dios mandó por labios de Moisés que cada príncipe, cada familia o cada príncipe de las tribus de Israel trajeran una vara representando aquella tribu. Fueron 12 las tribus de Israel y 12 varas las que trajeron. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Y dice la palabra que Moisés las puso en el arca del pacto, el arca del testimonio. Mas al otro día pasó la noche ahí las varas en el arca del pacto, y al otro día algo maravilloso había sucedido en una vara en particular. Esta vara era la vara que Dios estaba dando testimonio que Él elegía. Esta vara Dios estaba dando testimonio que era la vara que tenía su bendición, en este caso para poder ejercer el sacerdocio en el tiempo antiguo. Es decir, estaba eligiendo a Aarón, estaba dando testimonio de que elegía a Aarón y a su descendencia para ser aquellos que ministrarían delante de él, sirviéndole como sacerdotes delante de su presencia. Y miramos que la vara de Aarón, algo especial sucedió. Dice que cuando amaneció y Moisés fue al arca del testimonio, dice que todas las varas estaban normal como las había metido, eran varas, palos secos, normales, ¿verdad? Pero esta vara tenía algo en particular muy especial. Esta vara había reverdecido. No solamente había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido almendras. Tenía fruto. Una vara que se había puesto en la presencia de Dios, seca, sin retoños, sin renuevos, sin flores y sin fruto. Una noche después había amanecido verde, vigorosa, llena de vida, llena de flores, llena de renuevos y llena de almendras. Había producido fruto esa vara maravillosa. Esto de alguna manera tipifica, simboliza la vida muerta del ser humano cuando llega a la presencia de Dios. Cuando entra a la presencia de Dios, humanamente los medios psicológicos, los medios de rehabilitación para ayudarle a la vida de un hombre requieren de tiempos, de temporadas, de procesos. Pero lo que el mundo requiere procesos para poder hacer, y muchas veces ni aún así logra hacerlo, Dios en una noche, Dios en una experiencia, Dios en un momento puede cambiar vidas, puede romper cadenas de drogadicción, de alcoholismo, hábitos, costumbres, conductas que el género humano batalla para poder quitar, romper
romper, cambiar, deshacer en la presencia de Dios. En una sola noche, en una sola experiencia, puedes levantarte transformado, libre, con frutos sobre tu vida, vidas cambiadas y bendecidas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quería que aprendiéramos de lo que es este acto tan maravilloso. El arca del testimonio simboliza, representa la presencia viva del Dios de los cielos, la presencia donde Dios se manifestaba, donde Dios caminaba con su pueblo, entre su pueblo. Y miramos de qué manera tan maravillosa hizo reverdecer esta vara, la hizo florecer, arrojar renuevos y producir almendros. Entonces, cuando hablamos de reverdecer, primeramente mirábamos que reverdecer significa o representa resucitar, volver a la vida, volver a nacer. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Éramos varas muertas, arrancadas y cortadas de un árbol donde había vida, pero nosotros fuimos cortados. El pecado, la maldad, los vicios, todo lo malo que elegimos en esta vida, en el camino, las malas decisiones, nos fue cortando de la presencia de Dios, arrancando cada día más y más, y cada día el hombre va quedando más seco, más muerto, sin poder dar fruto. Pero cuando venimos a Cristo y Cristo nos alcanza, ahora podemos resucitar para la gloria de Dios como nuevas criaturas. Ahora tenemos nueva vida. He aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Volvemos a nacer, volvemos a tener una vida conforme al plan y al deseo de Dios. Entonces, en el reverdecer hablamos de que el reverdecer significa no estancarnos en el pasado, no estancarnos en el dolor del pasado, no permitir que las experiencias dolorosas de la vida, que nos secan, que nos amenazan con matarnos emocionalmente, espiritualmente y aún muchas veces físicamente, no quedarnos en esas experiencias dolorosas, sino agarrarnos del Señor, confiar en el Señor. Y lo que la vida te corta para buscar secarte y marchitarte, cuando te agarras del Señor, Él te hace resucitar, Él te hace reverdecer, Él te hace florecer, Él te da nueva vida. Él hace una obra maravillosa que nadie más puede hacer. Y ese es el plan de nuestro Salvador, que reverdezcamos. No te quedes muerto en una mala experiencia. Esto no solamente es para el inconverso, también es para el convertido. Hay cristianos que en una etapa de su vida se han quedado estancados porque sufrieron un daño, un abuso, un golpe, un maltrato, y se comenzaron a secar y ya no encontraban gozo en Dios. Ahora todo era negativo y ahora no entiendo por qué pasa esto y por qué Dios permite lo otro, y se quedan estancados en el dolor. Hermano, no vamos a entender en esta tierra el por qué pasan ciertas cosas, porque hay muchas cosas que nos vamos a ir de esta tierra sin entender el por qué. Pero un día vamos a llegar a la presencia de Dios y Él nos va a enseñar y a mostrar el porqué de lo que no entendíamos en esta tierra. Mientras estamos en esta tierra, no te aferres a tratar de entender, no busques explicaciones del porqué de ciertas cosas. Confía en Dios, agárrate de Él y Él te sacará de la etapa dolorosa y te dará un futuro lleno de esperanza, lleno de vida. Te hará reverdecer. Cuando la vida te decía te vas a secar, te vas a morir, no vas a superar este golpe, no vas a superar esta experiencia, no vas a salir de esta situación tan desagradable que has vivido, ahí te vas a morir, ahí vas a perecer. Para ti ya no hay vida, ya no hay gozo, ya no hay alegría, ya no hay esperanza. Dios dice, esas vidas deprimidas, esas vidas decaídas, esas vidas secas, esas vidas que se sienten muertas, yo las puedo hacer reverdecer si tan solo confían en mí y se meten en mi presencia. Yo puedo hacer cosas grandes en sus vidas, yo puedo hacer lo sobrenatural en sus vidas. Bendito el nombre del Señor.
Para esto necesitamos, para reverdecer, necesitamos no resignarnos a quedarnos viviendo en la miseria, en el dolor, en el fracaso, en los golpes de la vida. No resignarnos ni conformarnos ni estancarnos en un estilo de vida mediocre que no es lo que Dios tiene para nosotros, que no es el propósito para el cual Dios nos creó. Los fracasos de la vida van a suceder, los golpes de la vida van a llegar, las traiciones, las decepciones, todo eso es parte de la vida. Pero el Señor dice, a pesar de las malas experiencias que muchas veces son inevitables, nadie quisiéramos pasar por malas experiencias, pero el Señor dice que todos estamos expuestos como seres humanos a vivir malas experiencias. Pero lo que el Señor quiere es que esas malas experiencias no te sequen, no te maten, no te destruyan, no te priven de un futuro hermoso que Dios tiene para tu vida. Él quiere hacerte reverdecer con su palabra, con su espíritu, con su presencia, y volver a darte gozo, a darte paz, a darte futuro, a darte esperanza, a darte una razón por qué vivir. Entonces Él quiere que sigamos adelante. No solamente dice que a esta vara la hizo reverdecer, sino que la hizo florecer. Y el florecer nos habla de crecer, nos habla de prosperar, de ser capaces de sobreponernos ante las adversidades y circunstancias de la vida. El florecer nos habla de encontrar un propósito, una plenitud en el lugar donde Dios ha decidido plantarnos, donde Dios te tiene plantado, donde Dios te tiene en el trabajo, en la familia, en el hogar, en tu matrimonio, donde estás. El plan de Dios es que allí encuentres propósito para glorificar a Dios, que allí encuentres propósito para levantar esa familia, para restaurar ese matrimonio, para ser de bendición en el lugar donde estés, el lugar donde pise la planta de tu pie. Dios dice, lo bendeciré. Dios dice, mayor es el que está contigo que el problema que está en contra de ti. Mayor es el que te ayuda y el que te sostiene que aquello que te quiere oprimir y destruir. Confía en Dios, florece. El florecimiento nos habla de un proceso de desarrollo por el que todos pasamos. Un proceso de desarrollo donde Dios nos está capacitando, nos está fortaleciendo, está sacando de nosotros virtudes, está puliéndonos, está haciendo brotar flores. Las flores son el proceso para llegar al fruto. La flor no es el fruto, es el proceso para llegar al fruto. Y ese proceso es un desarrollo donde Dios te capacita, donde Dios te forma, donde Dios está buscando hacer brotar de ti todas las cualidades, las virtudes, los dones, los talentos, las bendiciones que Él tiene destinadas para tu vida. Pero no seas una flor frágil que se cae, que se seca y que se muere y que nunca se convierte en fruto. Retén tu fuerza en el Señor. Mantente como la florecita pegada al árbol. Mientras se mantenga la florecita pegada al árbol, esa florecita va a convertirse tarde o temprano en un hermoso fruto. Pues Dios dice, mantente sostenido de la mano del Todopoderoso, y Él te ayudará y Él te guardará, y Él convertirá tu desgracia en bendición, tu proceso en un fruto hermoso, tu momento difícil. Mirarás el producto terminado del plan de Dios y de la voluntad de Dios para tu vida. Bendito el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Ahora nos internamos en el tercer punto, que es fructificar. La vara de Aarón no solamente miramos que reverdeció, no solamente volvió a la vida, sino que no se quedó siendo una vara verde solamente, sino que esa vara comenzó a florecer de una manera hermosa, increíble, sobrenatural. Y cuando floreció, no se quedó solo floreciendo, sino que echó renuevos, y no solamente se quedó allí, sino que echó almendras, fructificó, dio fruto. El hablar de la vara fructificando nos está hablando precisamente, fructificar significa ser fértil. Fructificar significa multiplicar,
Fructificar significa aumentar consideradamente una cantidad o un número. Esta palabra en hebreo raba significa aumentar o abundancia. Fructificar lo usa el Señor primeramente allá en Génesis 1:28, donde dice Dios que Él bendijo a Adán y a Eva y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Lo primero que Dios hace es bendecirlos y luego les dice: fructificad y multiplicaros. Para fructificar, lo que nos ayuda a fructificar es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando la bendición de Dios está en nuestras vidas, es la bendición, la savia, que produce fruto, aunque no haya una conexión con una fuente natural o terrenal. Cualquier arbolito puede fructificar, o cualquier rama puede fructificar cuando está conectada a una fuente, cuando está conectada a un árbol. Pero una rama desconectada de un árbol, ¿cómo puede fructificar? Un palo seco ya, que un día quizás era una rama verde y vigorosa porque estaba conectada a su fuente de vida, que era el árbol, de donde brotó, de donde retoñó. Ahora que la rama es cortada y se convirtió en una vara, en un palo seco, ahora ¿cómo puede fructificar esa rama si está muerta, está seca? Es un palo ahora. Pues dice el Señor: yo sé que así te sientes muchas veces. La vida te corta de tus fuentes, las fuentes en las que dependías, las fuentes en las que esperabas para poder fructificar. Hay muchas fuentes de las que hemos sido cortados y nos comenzamos a secar y nos comenzamos a morir porque sentimos que ya no tenemos esa conexión con esa fuente. Puede ser una fuente en la economía, cuando perdemos el trabajo, cuando nos quedamos sin aquel trabajo del que dependíamos. A lo mejor era un buen trabajo y ahora me han despedido, ahora me han descansado, han cerrado la compañía, y ahora ¿qué voy a hacer? Y ahora ¿de qué voy a vivir? Y voy a pagar la renta, y ¿cómo voy a sostener a mi familia? Y la persona comienza a deprimirse muchas veces, a entristecerse, a desanimarse. Pero el Señor dice: hijo, cuando el mundo, cuando en esta tierra te cortan de las fuentes naturales que tú dependías para poder salir adelante y florecer y fructificar, no te preocupes, conéctate con la fuente sobrenatural, conéctate con Dios, con la presencia de Dios. Él es el que te hará fructificar sin importar qué has perdido, sin importar de qué te has desconectado, sin importar qué has pasado en la vida. Hay mujeres que un día se casaron llenas de esperanza, de ilusión, de amor, de sueños y de tantas cosas hermosas. Y un día el hombre con el que se casaron las abandona, las traiciona, les es infiel, las deja. Y aquella mujer se siente sola, se siente triste, siente que se le acabó la vida. Dependía de aquel hombre, era su sustento, era su apoyo, era su sueño, su hogar, su matrimonio. Y parece que ahora se le ha acabado todo y ya no hay futuro para ella, ya no hay esperanza para ella. Pero Dios dice: mientras sigas conectada conmigo, mientras sigas creyendo y confiando en mí, yo te haré reverdecer, yo te haré florecer y yo te haré fructificar a pesar de tus limitaciones, a pesar de tu condición, a pesar de tu desgracia, a pesar de tu abandono, a pesar de la situación que estés pasando. Otros dicen: hermano, yo ya perdí mi salud, estoy batallando con una enfermedad y esto me limita y ya no puedo hacer lo que quisiera hacer por este problema de salud. Claro que la salud es importante, y claro que cuando viene la enfermedad nos sentimos limitados. Pero aunque estés limitado humanamente, espiritualmente no estás limitado. Espiritualmente sigues teniendo acceso a la fuente inagotable de vida eterna, a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y debes de seguir conectado con Él. Él te sostendrá
A pesar de tu situación, Él te sostendrá a través de ese proceso negativo, de ese proceso doloroso, de ese proceso en el que fue cortada tu salud y ahora batallas constantemente con la enfermedad. Dios te sostiene en ese tiempo, Dios te ayuda, y Dios dice: no solamente te puedo hacer reverdecer en plena enfermedad, no solamente te puedo hacer florecer, sino que aún quiero hacerte fructificar en medio de ese proceso negativo. Quiero que nunca dejes de dar fruto. Quiero que siempre sigas adelante, creyendo, confiando, seguro de dónde estás conectado. Estás en la fuente sobrenatural. Dios expecta y desea que demos un fruto sobrenatural. Cuando miramos que Dios bendice a la pareja, Adán y a Eva, no solamente la bendición de Dios se cumple en un sentido terrenal o literal de, en este caso, poder ser fértiles y multiplicarse en cuestión de lo que es la familia, los hijos, sino que esto es una fertilidad en todo el sentido de la palabra, en tu vida espiritual, en tu gozo, en tu paz, en tu alegría, en tu desarrollo, en tu servicio a Dios. Él dice: quiero que seas fértil y quiero hacerte multiplicar, quiero aumentar tu cantidad, quiero aumentar tu número, quiero hacerte abundar en bendición de parte de Dios. Y lo primero que Dios hizo fue bendecir a Adán y a Eva, y de ahí vino la fructificación, vino la multiplicación, vino el aumento, la presencia de Dios, la bendición de Dios. Proverbios 10:22 nos dice que es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios te hace sentir pleno a pesar de tu escasez. La bendición de Dios te hace sentir fuerte a pesar de tu debilidad. La bendición de Dios te hace sentir libre a pesar de tu esclavitud. José estaba como esclavo en Egipto, sirviendo a Potifar y después en la cárcel, pero a pesar de sus limitaciones humanas, él era libre en espíritu. La Biblia dice que era esclavo humanamente, pero dice que Dios estaba con él, y lo que hacía prosperaba, lo que tocaba era bendecido para la gloria de Dios. Dios lo hacía fructificar donde quiera que él estaba. Entonces, la bendición de Dios es la riqueza más grande que poseemos. Es la bendición de Dios la que trae esa plenitud. Entonces, fructificar significa también estar completos. Fructificar significa estar satisfechos. Fructificar significa tener cambios que glorifiquen a Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de estar completos, no significa que voy a tener todo lo que humanamente deseo o creo que necesito, sino que me voy a sentir pleno en Cristo Jesús. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que estamos completos en Cristo. Esto significa que aunque humanamente tengo escasez y tengo necesidad, pero me siento como si fuera el dueño de todo, como si lo tuviera todo, porque teniendo a Dios, teniendo a Cristo, lo tengo todo. Tengo lo que necesito, tengo la cobertura de Dios, tengo la satisfacción plena de Dios en mi vida, y me siento realizado, me siento contento. Hay gente millonaria que se siente pobre, que quiere tener y tener y tener, porque lo que tiene no es suficiente, no le satisface, no lo hace sentir pleno. Si lo hiciera sentir pleno, no necesitaría o querría querer tener más y más y más y más, si ya tienen muchas veces lo que no se pueden acabar en toda una vida. Sin embargo, se sienten vacíos, se sienten solos, se sienten miserables, y por eso es que quieren tener más y más, para ver si de alguna manera al tener más pueden llenar el vacío del corazón. Pero el vacío del corazón no lo llenan las cosas terrenales. El vacío del corazón, solamente la presencia de Dios, la bendición de Dios nos hace sentir completos, nos hace sentir plenos, nos hace sentir satisfechos. Es la presencia del Señor. Amén, mis hermanos. Fructificar.
El verdadero fruto que Dios quiere producir en nosotros no es definido por lo que tenemos o podamos llegar a tener, sino por lo que somos y lo que Dios quiere que seamos. En eso es en lo que se define el verdadero fruto. Muchas personas piensan que el fruto es tener una casa, tener un carro, tener bienes, tener un negocio, tener diferentes cosas en la vida. Pero ese es un fruto humano superficial. Ese es un fruto que cualquier otra persona sin Cristo puede llegar a tener, y que muchos de ellos tienen, y mucho más que nosotros muchas veces. Entonces, cuando hablamos del fruto que Dios quiere que tengamos, nos habla de un fruto sobrenatural. Un fruto sobrenatural, porque el fruto natural siempre se da, siempre viene si vivimos bajo las circunstancias adecuadas, bajo el clima adecuado. El arbolito va a dar su fruto bajo el cuidado adecuado de tener su agua, su lluvia. El árbol por naturaleza va a reverdecer, va a florecer, va a fructificar. Por naturaleza va a tener un desarrollo sano, porque está plantado en una tierra fértil, porque no le falta su agua, porque tiene un cuidado especial, porque el clima es el adecuado. Entonces cualquier árbol naturalmente, cualquier persona naturalmente puede florecer cuando está bajo las circunstancias correctas. No le falta nada, tiene todo, todos lo tratan bien, no hay problemas, no hay escasez, no hay necesidad. De esa manera es fácil florecer. El problema es que la vida no nos promete que siempre nos va a tratar de esa manera. La vida no nos promete que siempre vamos a estar en un terreno fértil, lleno de vida, para poder estar verdes y vigorosos. La vida no nos promete que siempre vamos a estar con abundancia de agua y vamos a tener esa lluvia siempre cayendo sobre nosotros en su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La vida no nos garantiza eso. La vida está llena de sequías enormes, está llena de procesos difíciles, de momentos duros donde nos sentimos desconectados de la fuente que nos producía paz, de la fuente que nos producía gozo, de las fuentes que nos producían tranquilidad, que nos producían confianza y seguridad. Ya no están esas fuentes. La vida, los problemas, las circunstancias nos cortan de esas fuentes. Y ahora es cuando el hombre que simplemente no corre a Cristo, no se mete en la presencia de Dios, comienza a secarse, comienza a marchitarse, comienza muchas veces a amargarse su vida, otras veces a renegar, a cuestionar, a quejarse. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasan tantas cosas? ¿Por qué Dios permite esto? Si Dios me ama, ¿por qué sucedió esto otro? Y comenzamos a cuestionar y a renegar y a tomar una actitud indiferente al proceso que estamos pasando. Y esa es una muestra, una evidencia que nos estamos secando como varas cortadas de la rama de donde dependíamos, de lo que dependía nuestra paz, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra confianza, nuestra seguridad. Y Dios nos dice: todas las fuentes de esta tierra, de lo que depende tu paz, tu alegría, tu sustento, tu fortaleza, tu confianza, tu seguridad, son fuentes vanas que de un momento a otro van a ser cortadas, que de un momento a otro ya no vas a sentir que tienes acceso a ellas, y te vas a sentir morir y secar si no corres a la fuente inagotable de vida eterna, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es esa fuente, Él es esa conexión que nos hace reverdecer, que nos hace florecer y que nos hace fructificar. Avancemos en la palabra, que hay mucho que compartir. Cuando le digo que el verdadero fruto no se define por lo que tenemos o por las circunstancias en las que estamos, sino por quienes somos en Cristo Jesús. Y lo que Cristo Jesús hace y deposita en nosotros, produce y hace florecer en nosotros cuando le damos la oportunidad, cuando nos agarramos de Él. Veamos qué dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 9. Oiga lo que dice la palabra.
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El Señor nos habla a través de Pedro y nos muestra el fruto que quiere producir en nosotros y la conexión que debemos de tener nosotros con Él para producir ese fruto. Así, de esta manera, el Señor trabajará en nosotros simplemente en lo que somos, convirtiéndonos en las personas que Él nos creó para que fuésemos. Y a través de los procesos difíciles y de la escasez y cuando nos desconectamos de las fuentes terrenales y terminamos sintiéndonos frágiles y vulnerables porque ya no tengo aquella fuente de lo que dependía, lo que me sostenía, lo que me nutría, lo que me fortalecía, lo que me hacía estar verde, lo que me hacía florecer, lo que me hacía reír, lo que me hacía estar alegre y contento, lo que me hacía sentir paz. Ya no tengo aquello muchas veces. Ya no tengo las cosas que me hacían fructificar y ser una persona noble y amable y agradable, sino que ahora me estoy secando y me estoy amargando y me estoy haciendo rencilloso y negativo y una persona insoportable y una persona desagradable para estar cerca de. Entonces el Señor dice: yo quiero que tú te reconectes, que te conectes conmigo. Si has perdido fuentes de sustento, si has perdido todo aquello de lo que dependías, yo quiero que te conectes conmigo y quiero que brote de ti un fruto, no un fruto natural que está dependiendo de las circunstancias de la vida, no un fruto natural que solo brota cuando las cosas son color de rosa y bonitas. No un fruto natural que solo existe cuando tienes cosas terrenales en abundancia, tienes buen trabajo, tienes buena salud, todo está bien en tu familia y parece que todo es bonito y agradable. Ese es el fruto natural. Pero el Señor quiere producir en nosotros un fruto sobrenatural. El fruto que Dios produjo en la vara de Aarón no era un fruto natural. Una vara, un palo seco no puede dar fruto, no puede dar almendras de la noche a la mañana. Pero ese fruto que produjo la vara de Aarón, esas almendras que tenía en la mañana, era un fruto sobrenatural. ¿De dónde venía ese fruto? ¿Venía de la tierra? No, venía de una tierra fértil y de esa tierra negra, fértil, que todo lo que siembras ahí nace con una fuerza y con un vigor hermoso. No, la vara de Aarón no se plantó, no se sembró. Estaba en una caja, estaba en un lugar donde no tenía conexión con la tierra, donde no tenía conexión con la lluvia, no tenía conexión con el agua, no tenía conexión con nada que la pudiera hacer florecer y fructificar en el lugar donde estaba. Pero tenía conexión con algo superior a la tierra, al agua, al aire y a las cosas naturales. Tenía conexión con la presencia del Dios vivo. Eso es lo que la conectaba y lo que la hizo florecer y fructificar, la hizo producir un fruto sobrenatural. Y ese es el fruto que Dios anhela que nosotros produzcamos, un fruto sobrenatural, no un fruto natural. Porque repito, el fruto natural va a escasear cuando pasas por tus inviernos, por tus otoños. Va a escasear cuando pasas momentos difíciles y te vas a secar y no vas a tener cómo salir adelante. Pero el fruto sobrenatural viene siempre que confías en el Señor, que te agarras del Señor, que pones tu fe en Él y que dejas que Él trabaje en tu vida. Dice entonces la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud.
y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Este es el proceso. Esto es lo que te comienza a hacer germinar y producir un fruto hermoso de parte de Dios. El Señor está diciendo: tienes que añadir, tiene que brotar un fruto sobrenatural de tu vida. No solamente una fe vacía, no solamente una fe diciendo creo en Dios, pero solo creo en Dios cuando todo va bien. Solo creo en Dios cuando me hace el milagro. Solo creo en Dios cuando me da lo que yo necesito. Solo creo en Dios cuando responde mi petición como yo quiero que la responda. Solo creo en Dios cuando estoy contento humanamente con lo que tengo. Cuando no tengo escasez, cuando tengo abundancia humanamente, solo voy a confiar. Esa es la fe superficial de muchos. Pero dice el Señor: necesitas agregar a tu fe virtud, una virtud, un poder, una fuerza de parte de Dios. Y a la virtud conocimiento de quién es Dios, de quién es el que te sostiene. Al conocimiento dominio propio para controlar tus impulsos, tus arranques, tus emociones, tus desesperos, tu incredulidad, tu inconformidad. Dominio propio para decir: alaba a Dios, alma mía, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Pues aún he de alabar a mi Rey, aún he de alabar a mi Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, el tomar el dominio propio para seguir confiando en Dios, para seguir conectados con Dios. Y al dominio propio, la paciencia, porque las cosas no se van a arreglar como tú quieres ni cuando tú quieres. Dios sabe cómo va a obrar, Dios sabe cuándo va a resolver el problema, Dios sabe qué medios va a usar, y muchas veces en el proceso necesitamos la paciencia. Todo esto es el fruto sobrenatural que Dios quiere que haya en nosotros, el fruto sobrenatural que solo viene cuando nos conectamos con Dios. La fe genuina solo viene cuando te conectas con Dios. La virtud, el poder, el conocimiento de Dios, el dominio propio, la paciencia solo vienen cuando te conectas con Dios. La piedad, el afecto fraternal y el amor es lo que viene cuando te conectas con Dios. Uno desconectado con Dios, todo esto comienza a marchitarse y a morir, y no sobrevive uno. Esos inviernos fríos, esas sequías donde no hay esa fuente, esa lluvia, esa provisión, donde parece que no encontramos nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo 8: pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si estas cosas están en nosotros y abundan, vamos a dar un fruto abundante, vamos a tener un fruto sobrenatural, vamos a tener ese fruto que glorifica a Dios, esa confianza, esa paciencia, ese dominio propio, esa fe, ese conocimiento de quién Dios es, esa piedad, ese afecto fraternal, ese amor. Vamos a tener todo esto si permanecemos conectados con el Rey de la Gloria, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, creyendo, confiando en Él a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. Dice el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué terrible. Ese es el que se va secando, ese es el que se va muriendo, ese es el que no reverdece, ese es el que el que no florece, el que no fructifica, el que se seca y se muere, porque no tiene estas cosas, porque no produce el fruto que glorifica a Dios. Y para que venga ese fruto, tenemos que añadir estas cosas a nuestra vida. Tenemos que conectarnos con estas cosas, conectarnos con Dios a través de la fe, buscar la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, buscar la piedad, el afecto fraternal y el amor para poder permanecer firmes. Veamos ahora un ejemplo en la vida práctica de cómo esto funciona. Génesis capítulo 39, versículo 1 al 3. Oiga lo que dice la palabra. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio,
lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Qué maravilloso. José fue llevado a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas y lo llevó allá. Lo llevó como esclavo, lo compró como un esclavo. Pero aunque estaba como un esclavo, dice el versículo 2, mas el Señor estaba con José. Miramos que José fue arrancado y cortado como una planta de su fuente, lejos de su hogar, lejos de su familia, lejos de lo que a él le daba seguridad, lo que a él lo podía hacer humanamente florecer y prosperar. Estando en mi casa con mi padre, estando con mis hermanos, con mi familia, puedo florecer, tengo esperanza de llegar a realizarme, a ser alguien en la vida, a lograr metas, a lograr una cosa, a lograr otra. Posiblemente pensaba como lo logró mi abuelo Abraham, como lo logró igualmente mi bisabuelo Abraham, mi abuelo Isaac y Jacob, mi padre Jacob. Pero ahora, estando cortado de mi familia, estando cortado de mi tierra, vendido a una tierra extraña como un esclavo, sin derechos, sin posesiones de nada, sin ningún tipo de poder confiar en algo, de tener seguridad. ¿Qué seguridad podía tener un esclavo? Fue arrancado, fue cortado como una planta de la fuente de donde estaba, de donde nació, es decir, su hogar, su familia, sus bienes, sus posesiones que podía tener, su herencia que le pertenecería un día, de lo que le dejaría su padre Jacob, más que era amado por su padre. Sin embargo, José, en esa tierra, cortado de la fuente de donde él dependía. Repito, en este caso José, hablamos de su familia, de su origen, de su tierra, de su parentela. Fue cortado de ahí, de su seguridad, de su dependencia, y fue llevado como esclavo a Egipto, comprado por Potifar. Estando allá como esclavo, estaba cortada toda fuente de la que él dependía. ¿Qué esperanza había para este joven? ¿Qué esperanza, qué futuro le podía prometer la vida? No había futuro para él. Podía resignarse, podía simplemente sentirse desdichado y decir: la vida me jugó mal. La vida me dio una mala jugada y terminé en este desastre, en esta situación, y ahora no hay salida de esta situación y solo me queda resignarme a sufrir, a morir como esclavo, a vivir como esclavo y a morir como esclavo. ¿Qué futuro puede haber para mí? ¿Qué esperanza me puede dar alguien? ¿Qué seguridad puedo tener acá? ¿Cómo me pueden pedir que yo florezca en este lugar como esclavo, en esta condición, cortado de todas mis fuentes naturales? Sin embargo, José no pensaba así. José no se resignó a morir en la desgracia, a vivir en la miseria y a morir en la miseria. José no se resignó simplemente a perder y a decir: ya no hay esperanza. Él sabía: mientras mi Dios vive, hay esperanza. Mientras mi Dios vive, algo ha de hacer mi Dios por mí. Mientras mi Dios vive, confiaré en Él. Mientras mi Dios vive, seguiré agarrado de Él. Me desconectaron de todas estas fuentes, pero no lo pudieron desconectar de la fuente más importante, de su fe en el Dios Todopoderoso. Él guardó esa fe, Él guardó esa fidelidad, Él guardó esa confianza, Él guardó ese conocimiento, Él guardó esa virtud de hacer las cosas para la gloria de Dios. José dice, mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Muchas personas piensan que quizás José, simplemente porque la Biblia dice que Dios estaba con él y que fue varón próspero, ¿verdad? Y que todo lo dice el versículo 3, y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía,
el Señor lo hacía prosperar en su mano. Muchas personas al leer esto piensan que era algo como mágico, como de que simplemente toco allí esa planta y ya solita reverdece y se pone enorme y verde y linda. Pero no era necesariamente así, sino que José supo acompañar su fe en Dios llenándola de virtud. Virtud significa hacer las cosas bien hechas, hacer las cosas para la gloria de Dios. Aunque era esclavo, aunque estaba en una condición limitada, él hacía lo mejor de lo que él podía con todo lo que se le asignaba. Se le decía: escarba este hoyo, lo voy a escarbar lo mejor que pueda hacerlo. Planta estas plantas, lo voy a hacer de lo mejor que pueda hacer. Limpia acá, lo voy a dejar lo más limpio que pueda. Cuando agregas a tu fe virtud, Dios honra tu vida, Dios honra tu fe, y Dios la hace florecer y la hace fructificar y la lleva a un nivel más alto de lo que los demás pueden mirar, porque ya no nada más es lo que tú eres, sino Dios obrando, porque estás agregando a tu fe virtud, y a la virtud conocimiento. José guardó el conocimiento de Dios. Estaba en tierra ajena, en tierra idólatra, en tierra llena de ídolos. Había multitudes de ídolos en Egipto. El dios del sol, el dios de la luna, el dios del río, el dios de esto, el dios del otro. Para todo tenían Dios, pero él sabía que tenía un Dios todopoderoso. Nunca perdió su conocimiento en ese Dios maravilloso. Agregó a su fe virtud, y a la virtud el conocimiento de quién es el Dios en el que había creído. ¿Quién es el Dios al que servía? ¿Es un Dios limitado que se quedó en la casa de sus padres? Es un Dios que, por cuanto ya él estaba en una tierra pagana llena de ídolos y de demonios y de hechicería y de brujería, porque todos los magos y adivinos de Faraón, las manos derechas, no eran más que brujos y hechiceros que hacían toda clase de artes mágicas, por así decirlo. Engañoso, por supuesto. Pero José en toda esa tierra, y él solito. No hay una iglesia que me respalde, no hay un pastor, no hay una familia, no hay hermanos con quien convivir. Estoy solito acá. Pero aún estando solito, él eligió conectarse con el Dios de los cielos, y Dios lo hizo fructificar, Dios lo hizo florecer, Dios lo hizo reverdecer. Esto nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Dice que al conocimiento se le agregue el dominio propio. José tuvo que ejercer enormemente el dominio propio para poder ser sumiso, ser fiel, y de alguna manera, aún como esclavo, él era fiel. No se rebeló, no se puso en una postura indiferente, porque si así haya sido, no hubiera sido exaltado como lo fue. ¿Usted cree que Potifar iba a decir: te dejo todo lo que es mi casa, todo bajo tu cuidado? Tú eres el Señor, tú eres el dueño, tú eres el que decides acá. Corre mis negocios, mi casa, todo lo que hay acá. ¿Usted cree que Potifar le iba a dejar toda su casa y sus negocios y todo lo que tenía a un hombre respondón, a un hombre soberbio, altivo, que fuera diferente de esa manera? No, José era sencillo, era humilde, tenía dominio propio, tenía fe, tenía virtud, tenía conocimiento de Dios, tenía paciencia, tenía piedad, tenía afecto fraternal, tenía amor, tenía todas estas cosas, y Dios lo hizo florecer de esta manera. Cuando tú agregas estas cosas que Dios nos dice en 2 de Pedro 1:5, es cuando lo que tú haces comienza a florecer, lo que tú emprendes comienza a ser bendecido por Dios. Estés como esclavo, estés como barrendero en una fábrica, en un negocio, Dios te levantará de ser el que limpia los baños, el que barre el lugar, y Él te levantará desde ahí si aprendes a agregar estas cosas a tu vida, a tu fe, a tu caminar, para que Dios te haga florecer. Entonces, muchas veces optamos por quejarnos. A mí me tocó mala suerte, yo nací en una familia muy pobre, yo no tuve estudio, a mí no me han salido buenas oportunidades, no he podido conseguir un buen trabajo,
Y comenzamos a quejarnos de tanta cosa negativa, pero la realidad de las cosas es que primeramente no estamos poniendo nuestra fe en Dios. Segundamente, no estamos agregando a esa fe virtud. Terceramente, no estamos honrando a Dios con el conocimiento que tenemos de Él. Cuartamente, no estamos ejercitando nuestro dominio propio para sujetar nuestra carne y honrar a Dios donde quiera que estemos. No estamos siendo pacientes para cosechar el fruto de lo que primero tenemos que sembrar. No estamos mostrando piedad, afecto fraternal ni amor muchas veces en donde estamos plantados. Dios quiere que añadamos estas cosas para que donde estemos plantados Dios nos haga florecer. José tuvo que agregar estas virtudes, estas cualidades a su vida para que, estando plantado en una tierra extraña, idólatra, como esclavo, pudiera florecer maravillosamente. Dios hizo florecer a José como la vara de Aarón, lejos de su tierra, lejos de su familia, en una ciudad extraña, idólatra, pero ahí estaba conectado con su Dios, sirviendo a su Dios, amando a su Dios. Estaba haciendo todo lo que hacía como para el Señor, y Dios lo honró, lo recompensó de una manera maravillosa. ¿Por qué razón? Porque, repito, él estaba conectado con Dios. Y estar conectados con Dios significa tener una buena relación con Él en la oración. Pero no solo es eso, es tener una fe real en el Señor. Agregar a nuestra fe virtud, agregar a nuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Siempre habrá fruto en nuestra vida cuando estas cosas están en nuestra vida. Veamos lo que dice la palabra. Génesis capítulo 41, versículos 50 al 52. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Miramos lo que sucedió con José. Ahora más ampliamente no lo describe este pasaje. Y esto lo refleja José cuando ya Dios lo levantó. Ya es el segundo del rey, la mano derecha de Faraón. Está allí como el señor más grande de Egipto después de Faraón. Y dice que se casó, le nacieron 2 hijos a José. Y dice que José llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Lo primero que miramos, que le nace el primer hijo, y este hijo le llama Manasés, es el primogénito. Y él le llama Manasés porque dice: Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar mi sufrimiento y mi dolor. Dios me hizo olvidar todo lo que pasé, lo que viví, lo que experimenté. Por eso es que decíamos que primeramente la vara de Aarón reverdeció. Y cuando hablamos de reverdecer, decíamos que esto significa poder salir de ese dolor del pasado, no quedarnos estancados en el problema, en la desgracia, en el fracaso, en el abandono, en la traición, en la decepción que sufrí, y me quedo allí estancado en mi dolor, en mi amargura. Y cuando me quedo estancado ahí no puedo reverdecer, me seco.
José primeramente, para poder reverdecer, después de ser cortado de la fuente natural de donde él estaba conectado. Repito, esa fuente, hablo de su familia, hablo del amor de su padre, hablo de su casa, hablo de su pueblo, de donde él se sentía seguro. Pero ahora en Egipto, como esclavo, él estaba en un terreno desconectado con su seguridad, con su provisión, con su sustento, con todo lo que lo alimentaba y lo sostenía a él. Pero ahora a él no le queda más que agarrarse del Señor. Pero para agarrarnos del Señor, para José poder agarrarse de Dios y reverdecer como la vara de Aarón, lo primero que tuvo que hacer fue desconectarse de su dolor, desconectarse de su pasado. No puedes seguir conectado con tu pasado, conectado con tu dolor, conectado con tu fracaso, conectado con tu decepción. Y cada momento en la vida sigues sacando lo mismo, lo que te hicieron, lo que te pasó, lo que sufriste, lo que atravesaste, y vives en ese lago de amargura, vives en ese pantano de muerte, donde estás bajo una sombra de muerte, solo viviendo bajo desgracia, bajo dolor, bajo sufrimiento, y no puedes ver que hay un futuro para ti, no puedes ver que hay una vida mejor para ti. ¿Por qué? Porque estás estancado en tu dolor. El Señor dice: yo conozco tu dolor, yo sé lo que te ha dolido, yo sé lo que has pasado, no ignoro tu sufrimiento, y no te digo que tomes ligeramente lo que has pasado, porque yo sé que algunas personas han pasado cosas fuertes, cosas duras, cosas difíciles, cosas dolorosas. Pero dice el Señor, lamentarte en ello, quedarte estancado en ello, no te va a ayudar en nada. Tienes que ser como José, tienes que superar esa desgracia, tienes que olvidar tu pasado. ¿Cómo lo voy a hacer? Entregándoselo al Señor, aquel que puede sanar mis heridas, aquel que puede restaurar mi corazón, aquel que puede darme esperanza a pesar de mi desgracia, aquel que me puede dar nuevas fuerzas a pesar de mi debilidad, aquel que me puede volver a renovar la confianza a pesar de la traición que he sufrido y de la decepción que he pasado. El Señor restaura corazones. No podemos frutificar siendo personas heridas, siendo personas amargadas, siendo personas desconfiadas, resentidas. Y hay mucho cristiano de esa manera, que no puede florecer ni frutificar verdaderamente, porque han creído en Cristo, pero aunque han entrado en Cristo, siguen viviendo con su dolor. Sus heridas no han sanado, su desgracia la siguen reviviendo. Su fracaso y su decepción se refleja en su falta de paz, en su falta de confianza, en su falta de seguridad de sí mismo. No saben quiénes son en Dios. Lo que los define es la vida amarga y dolorosa que han vivido en el pasado. Lo que los define es la traición y el abuso por el que han pasado y lo que han atravesado. Y el Señor dice: yo no quiero que vivas de esa manera, porque nunca podrás ser quien yo quiero que seas mientras te quedes estancado en esa vida. Mira a José, él fue una vara que reverdeció en la esclavitud en Egipto, sin familia, sin apoyo, sin padres, sin nadie que lo sustentara. Él floreció. ¿Cómo le hizo? Dice, cuando le nació el primer hijo, el primer hijo Manasés, es el fruto que sale de él. Es el fruto. Frutificar significa ser fértil, multiplicarse. En este caso, literalmente, humanamente, tener hijos. La familia es parte de frutificar, es parte de ello. Pero entonces, cuando nace ese primer hijo, es el primer fruto maravilloso. Y él reconoce: este fruto primero que Dios me da, este fruto donde me reproduzco, este fruto donde ahora me multiplico, este fruto le voy a llamar Manasés, porque gracias a que Dios me ayudó a superar. Cuando dice que Dios me ha hecho olvidar el sufrimiento, la casa de mis padres, lo que me hicieron mis hermanos, lo que pasé como esclavo, no significa que se borró de su mente. Uno no se olvida de lo que ha vivido y lo que ha pasado.
Sin embargo, José dice: Dios me ha hecho olvidar. Pero no, olvidar no está significando, no está refiriéndose a perder la memoria. No está refiriéndose a que ya no me acuerdo, porque todo lo que vivimos seguimos recordándolo, a menos que nos den un golpe en la cabeza y perdamos la memoria, o algo nos pase por ahí y ya no tengamos memoria del pasado. Pero mientras tanto vamos a seguir recordándonos. Pero ese Dios me ha hecho olvidar significa: Dios me ha ayudado a superar. Dios ha sanado mis heridas y ya no me duele lo que me dolía, ya no me impide lo que me impedía. Puedo caminar libre, puedo desarrollarme libre, puedo conducirme libre para la gloria de Dios, porque Dios ha sanado mi corazón. Es como un brazo fracturado, quebrado. Mientras está fracturado y quebrado, te duele. No puedes levantar nada, no puedes usarlo porque está fracturado. Pero cuando esa herida se sana y ese hueso se sella y tu brazo es restaurado, ahora ya solamente queda la cicatriz, pero ya no te impide moverlo, ya no te impide trabajar, ya no te impide desarrollarte. Es lo que está diciendo José: Dios me ha hecho olvidar, Dios ha sanado mis heridas, Dios ha levantado mi miseria, Dios me ha ayudado a superar mi desgracia. No seguiré viviendo en ese mar de amargura. Tengo una vida por delante, tengo un futuro glorioso que Cristo me ofrece y me promete, y es a donde me dirijo por la gracia de Dios. Bendito su nombre. Si no olvidamos el pasado, y repito, olvidar, no estoy refiriéndome a perder la memoria de aquello. Estoy hablando de superar. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Acaso ya no tenía memoria de quién era su padre? Claro que tenía memoria. ¿Ya no tenía memoria de quiénes eran sus hermanos? ¿De qué le hicieron? ¿De cómo lo vendieron? ¿De cómo lo trataron de matar? ¿De cómo lo traicionaron? ¿Acaso ya no tenía memoria? Claro que tenía memoria. Pero cuando dice: Dios me ha hecho olvidar todo esto, Dios ha sanado mi corazón. Ya no me duele, no hay rencor hacia mis hermanos, no hay odio hacia ellos. Si hubiera odio cuando Dios los trajo a sus pies porque había hambre en toda la tierra, ahí se hubiera vengado de ellos y los hubiera atormentado y destruido uno por uno. Pero los perdonó, los bendijo y les dio refugio, les dio la mejor tierra de Egipto, porque no había rencor en su corazón. Dios lo hizo olvidar, Dios lo hizo reverdecer, Dios lo ayudó a superar, Dios sanó su corazón. No podrás nunca superar tu desgracia y tu pasado que te impide fructificar si no sana tu corazón. Si no sanan tus heridas, si no superas tus desgracias, tus traumas, tus fracasos. Tenemos que superar todo eso. No lo vas a superar solo. No lo vas a superar necesariamente porque el psicólogo o el psiquiatra o algún medio te va a ayudar, hermanos. El que sana nuestras heridas es Cristo Jesús, es el Espíritu de Dios el que llega y sana. En su presencia hay sanidad de heridas del alma, hay ayuda y fortaleza para superar lo que nos dolía. Ya no nos duele como nos dolía. Lo que nos hacía sentir un enojo y un odio al recordar el dolor que nos causó alguien, cuando esa herida sana, el enojo, el coraje, el odio, la venganza se convierten en compasión por aquella persona. Porque uno entiende que aquella persona que lo dañó a uno no es sino una víctima más de Satanás. Esa persona que te dañó no es sino una persona dañada de igual manera. El que más daña es el que más dañado ha sido. Esa es la cadena de esclavitud que el enemigo utiliza. Daña a uno para dañar a través de él o a otro, y daña a aquel para que aquel dañe y se extiende y se multiplique el daño y el perjuicio en un lado, en otro, de una forma y de otra. Entonces eso es lo que el enemigo quiere: dañar y dañar y dañar. Pero cuando el Señor sana nuestras heridas, en vez de ver a la persona que me dañó como el monstruo, como el culpable, como el que no merece
merece misericordia ni mi perdón. Cuando Dios nos abre los ojos y lo comenzamos a ver como una víctima también a él o a ella, comenzamos a cambiar la perspectiva y a decir: pobrecito, en vez de sentir odio hacia ti, siento compasión por ti, porque entiendo que eres un alma desgraciada, herida, dañada, sufriendo en amargura, en odio, en rencor. Por eso no te tocas el corazón para hacer el daño a alguien más, por la prisión de amargura en la que vives, por la desgracia y las heridas que cargas por dentro. Por eso es que haces lo que haces, que hiciste lo que hiciste. Porque si fueras un alma sana no daña a otra persona. Un alma sana no daña, cuida, protege, bendice a los demás, porque es un alma sana, es un alma libre, es un alma limpia. Eso es la realidad en la vida del hombre. Le termino ya, el tiempo nos avanzó y nos ganó, pero sigue diciendo, y solo me introduzco y continuamos la próxima semana. Dice el versículo 52: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José primero reverdeció, olvidando su pasado, siendo sanado de su dolor, perdonando a quien lo dañó, añadiendo a su fe virtud, a su virtud conocimiento de la voluntad de Dios, al conocimiento paciencia, a la paciencia piedad, dominio propio, afecto fraternal, amor. Todo esto tuvo que estar en José para poder olvidar su pasado, para poder superar su pasado, para poder sanar las heridas de su dolor. Y después de esto viene el segundo hijo, que se llama Efraín, y le llama Efraín porque dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. No lo hizo fructificar en la tierra de su alegría, en la tierra de su felicidad, cerca de su padre y con el apoyo de su madre y con todos sus hermanos apoyándolo y fortaleciéndolo. No fue allí donde floreció. Floreció en la tierra de su aflicción, traicionado, vituperado, abandonado, esclavizado, falsamente acusado. La esposa de Potifar lo acusó de que quería abusar de ella, cuando fue lo contrario. Ella fue la que trató de abusar de él prácticamente. Y en toda esa tierra dice: Dios me hizo fructificar. ¿Qué quiere decir? Que no solamente podemos fructificar cuando todo es color de rosa, cuando estamos en el ambiente correcto, cuando tenemos la provisión necesaria, cuando nos llega la lluvia y la bendición y el agua que necesitamos, y la economía y la salud y todo lo que queremos. No solamente podemos fructificar bajo esas condiciones. Hay un fruto sobrenatural que Dios quiere producir en nosotros, que Dios quiere darnos a conocer, que Dios quiere darnos a comer, que Dios quiere que brote en nosotros. En la tierra de nuestra aflicción también podemos fructificar, también podemos florecer, y ahí Dios quiere glorificarse de una manera maravillosa. Dale un aplauso al Rey en esta linda y preciosa mañana. El tiempo se nos ha ido, aquí me detengo. Le voy a invitar que nos pongamos de pie y vamos a hablar con el Señor.